Hola, bandita, buenas noches. Espero que estén muy bien. Como se los comenté en el análisis pasado, en el de dólar peso, en donde determinamos compras, precisamente ahorita estoy contemplando las ventas en el par Libra Yen, GBP JPY. También tengo contemplados ya análisis, en este caso de euro neozelandés, del SP 500 y del Bitcoin. Si no es ninguno de esos pares y tienes pues alguno como que te gustaría que analizara, con muchísimo gusto lo puedes meter en los comentarios y comenzamos a analizar, ¿ok? Entonces, ¿cómo llegué a tomar la decisión de comenzar a vender o de comenzar a darle seguimiento al Libra Yen para meterme en un swing en cuanto a ventas? Ok, como lo hicimos igual en este caso en el Libra Yen, perdón, en el dólar peso, lo primero que hago es ver la temporalidad mensual, en donde voy posicionando, en este caso, los puntos máximos y mínimos. Recuerden que mi análisis se basa en la estrategia de acción del precio, un poco de estructura del mercado, que son máximos y mínimos. Y por último, para poder tomar la entrada, ya es donde utilizo un poco de método Wyckoff, que si no saben cuál es ese método o no han podido utilizarlo, en Amazon les recomiendo el libro. Yo creo que vale como 250 pesos, pero ha sido de las estrategias más redituables que he encontrado en la metodología Swing, perdón, en la metodología Scalper para poder implementarla dentro de un swing. Es decir, hacer un análisis swing como el que vamos a ver ahorita de ventas, pero poder tomar la compra o la venta en temporalidades de 30 minutos, de 15 minutos. Esto con el afán de reducir el stop loss y por ende poder aumentar un poco el lotaje. ¿Ok? Entonces, una vez aclarado eso, lo único que voy a marcar son los puntos estratégicos, que en este caso podría ser esta zona de aquí, que es como mi punto medio. Si se dan cuenta, tenemos el punto máximo, un punto medio y aquí abajo tendríamos los mínimos. Conforme vamos bajando de temporalidad, vamos a poder notar otros puntos que también son igual de importantes, pero de momento lo que me interesa precisamente aquí es únicamente esto que estamos viendo, ¿ok? O sea, máximo, mínimo y un punto intermedio. De aquí tal vez le agregaría ver, en este caso, si coincidimos con alguna divergencia ya desde temporalidades muy grandes, como es la mensual. Y pues no, en este momento todavía no. Le falta un poco de volumen, que precisamente es lo que pueda llegar a pasar aquí, un último spike, para poder llegar a barrer a lo mejor algún order block, que eso sí estaría bueno marcarlo, ¿ok? Recuerden que la order block es la última vela opuesta a la tendencia que tenemos. Entonces, aquí hay una tendencia alcista. La última vela opuesta, la vela opuesta sería una vela bajista y la última es esta. Esta es la vela mensual, ¿ok? Entonces, aquí sería el punto o esa es básicamente el order block. Me gusta a mí contemplar cuerpos y no mechas porque las mechas precisamente llega a ser el spike que nos llega a barrer un stop loss, que nos llega a anchar tal vez el spread, el broker o algo por el estilo y nos deja fuera. Ahora bien, como yo sé que en la temporalidad semanal, conforme vaya empezando a bajar, va a haber otra order block, no me interesa ponerla, pero sí quería señalárselas, ¿de acuerdo? Entonces, ya de antemano, o sea, en primera instancia, esta vela, la última vela que estamos viendo, es decir, esta de acá, esta zona de aquí, ustedes pueden notar ya una vela envolvente. Entonces, dependiendo de cómo cierre esta vela mensual, vamos a poder determinar qué es lo que vamos a hacer. No me gustaría que hiciera algo como, híjole, ¿dónde hay una vela envolvente aquí? Esta de acá, ¿ok? O sea, si se dan cuenta y nos regresamos a lo básico, al chartismo básico, el tema de una vela envolvente es una vela que cubre por completo con su cuerpo a la vela anterior. Y si se dan cuenta, esta es una vela envolvente completamente. Y cuando tenemos algo por el estilo, obviamente hay un cambio de tendencia o el precio simplemente empieza a hacer algo distinto a lo que veníamos estado viendo. En este caso hay una estructura bajista, tenemos una vela envolvente, tenemos ya velas de rechazo, todas estas que son una libélula, podemos alcanzar a ver una doji por ahí.
son velas de rechazo que vinieron a cubrir precisamente la última order block. Si se dan cuenta, este es un tema bajista. La última vela opuesta a la tendencia sería esta vela azulita de aquí. Y justo ahí, o sea, justo ahí tuvimos la entrada de este punto de acá. Entonces, ahí es donde podemos empezar a determinar compras. Ahora, bien, recuerda que estamos en una temporalidad, en este caso mensual, y estamos hablando que la entrada de aquí a acá nos generó 2.700 pips, o sea, fue un movimiento bastante grande. Entonces, tomando en consideración eso, que si esta vela cierra envolvente, estoy casi seguro que esto de aquí se lo va a pasar por el arco del triunfo y va a continuar con una tendencia alcista y descartaríamos por completo entonces el tema de la venta, ¿ok? Entonces, esto de aquí, el precio al que llegaría normalmente sería este de acá, ya los 201, ¿ok? Sí sería un rally alcista bastante interesante, no lo descarto porque evidentemente puede llegar a pasar. Sin embargo, ahorita lo que operaríamos nosotros sería un retroceso, ¿saben? Algo como esto. Tenemos una tendencia alcista, ya fue, ya se decidió, este retroceso es el que nos interesa. Lo mismo que sucedió aquí, ya hay un cambio de tendencia alcista y tenemos únicamente un retroceso. Aquí va a ser algo muy similar. O bien se estanca aquí y podemos vender aproximadamente 2.000, 3.000 pips para posteriormente irnos en compras. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí pasamos al tema semanal en esta parte de acá. Y esto es lo más importante o lo que yo quería mostrarles. Sí, repito, si nos vamos a chartismo básico y que ya algunos lo habían notado en el anterior análisis que habíamos publicado, pues básicamente vamos a guiarnos de esta trendline curva, ¿de acuerdo? Esto de aquí es lo que nos interesa realmente, ¿va? Y lo mismo que les comenté la vez pasada, estamos hablando de que tenemos en esta zona de acá, 1, 2, 3, 4, 5 toques en donde en ningún momento pudo romper, en este caso, la trend line que nosotros estamos buscando, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que quiero que empecemos a contemplar ahorita. Si no ha roto ninguna de estas trend line, es decir, se ha mantenido en toda esta zona, podemos determinar un nuevo máximo más alto en estas zonas de aquí, que es lo que habíamos marcado, y empezar ese retroceso. A mí lo que me gustaría, o las zonas que me gustaría que se contemplaran, número uno es esto de acá, como take profit. Y número dos, toda esta zona que tenemos acá abajo, ¿de acuerdo? Ya esto de aquí sería un 50% de FIBO sin ningún problema, que ya es inclusive algo, podríamos decir, un tanto exagerado, pero esto de acá es lo interesante. Si nos vamos simplemente a una regla, estamos hablando de 1.600 pips desde el punto de caída, ¿saben? Y los movimientos de las libras normalmente son muy rápidos, es decir, no toma más de mes y medio, que para los swings a los que estoy acostumbrado, las libras los pagan y los pagan muy bien. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Voy a quitar estas líneas de aquí perdón, estas flechas de aquí para que no nos estorben ahorita, pero es en lo que nos vamos a enfocar, ¿de acuerdo? Y por último, vuelvo a buscar divergencias acá, eh, que aquí ya se empieza a formar, o sea, en esta zona de aquí ya la vamos a empezar a ver en temporalidad diaria, que es lo que me interesa que empecemos a contemplar, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí es lo único que necesito saber. Tal vez en cuanto a estructura, me gustaría marcarles que no ha roto el mínimo anterior. Si se dan cuenta, o bueno, lo que dice la estrategia de máximos y mínimos es que tiene que ser superado el anterior mínimo, así sea por un solo PIB, para que vaya a buscar nuevamente el de acá. Y al contrario, seguimos viendo mínimos más altos. Si se dan cuenta, esto por muy poco, pero es un mínimo más alto que el anterior. Y aquí nuevamente ya vimos un máximo más alto que el anterior. Entonces, seguramente aquí vamos a tener nuevamente un retroceso,
para posteriormente subir y ahí es donde realmente vamos a vender, ¿de acuerdo? Entonces, déjenme quito esto y nos bajamos de temporalidad para continuar con el análisis. Esto de acá es lo que realmente estamos buscando, ¿de acuerdo? Entonces, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Y aquí podríamos decir que apenitas intentaba hacer un nuevo cambio estructural. Si se dan cuenta, en ningún momento lo superó. O sea, contemplando esto como el último mínimo, en ningún momento lo superó. Sin embargo, los máximos, por muy poco, pero ya fueron superados. Y es lo que me deja la intriga o el por qué todavía no he tomado la decisión de vender desde este momento. Si bien ya teníamos en 189.750 las ventas, es decir, en esta zona de acá, estoy a punto de quitarlas porque yo me estaba basando en un análisis anterior. Esto es lo que estaba yo contemplando. Punto A, punto B, y esta zona de aquí, perdón, es 189.120, que no llegó el precio a tocarlo, todavía no llega, se quedó a nada de aperturar toda esa zona. Ahora bien, ¿por qué contemplaba yo este análisis para poder decir que acá iba a llegar el precio? El 1.10 y el 1.27 son extensiones de Fibonacci que a nosotros, a los traders un poquito más experimentados, utilizamos para entrar en la dichosa entrada sniper o la que está muy pocos pips, a la que sabemos que simplemente va a ir a tocar y posteriormente el precio va a empezar a caer. Entonces, cuando el precio empezó a subir en estas zonas, yo tenía contemplado que llegara a estos puntos de acá. No lo hizo, pero volví a reentrar en esta zona. Pude vender, llegó a mi primer take profit, que era esta zona de aquí, y yo esperaba el retroceso ya de una vez hasta acá. Me sacó en break-even y bueno, no pasa nada. Ahora bien, este análisis, pues evidentemente caducó porque ya fue superado, pero podemos hacer la misma estrategia, es decir, tomar FIBO desde el punto más alto hasta el punto más bajo, que en este caso fue este punto de acá, y nuevamente ir a marcar el 1.27 de FIBO, que en este caso sería este de aquí. Eso de ahí es lo que me interesa a mí como la dichosa entrada sniper. El 1.10 también es un precio importante, por eso lo tengo contemplado ahí, pero de momento vamos a enfocarnos en eso, ¿ok? 191.435 es el precio que ahorita podríamos especular que puede llegar a pasar. Lo siguiente que hago es nuevamente contemplar el tema de las divergencias, que como se los dije aquí ya se empiezan a notar y son más claras, que es esta zona de aquí, ¿ok? Si se dan cuenta, los volúmenes que están marcados acá y el precio que estamos analizando acá ya están indicando cosas completamente distintas. Entonces, dependiendo de lo que haga el precio en estas zonas, es como vamos a poder determinar la entrada, ¿de acuerdo? Les voy a pasar los parámetros que posiblemente vayamos a tomar. Y por último, lo que yo contemplo para poder definir una entrada y empieza a acoplarse a lo que les comenté al principio, que es el método Wyckoff. Wyckoff básicamente te dice que vienes de una tendencia, posteriormente tienes una distribución, que es una lateralización del precio, es decir, empieza a subir y bajar, pero justo en estas zonas es donde se marca un cambio estructural. ¿Qué quiere decir? Que tendríamos que ver esta zona de acá superada. Wyckoff lo que nos indica es que una vez que el precio te marque mínimos más bajos, perdón, máximos más bajos que los anteriores, es decir, que toda la zona de acá arriba y ya se ha superado en estas zonas de acá, podemos entrar ya sea en el pullback o simplemente meter una venta desde esta zona de aquí, ¿ok? Básicamente eso es lo que nos indica, perdón, lo que nos indica Wyckoff y es lo que estaríamos buscando. Si se dan cuenta, ya hay mínimos más bajos en esta zona. Simplemente falta que haya una ruptura, justo como la hubo aquí. ¿Ok? En el supuesto de no irnos al precio que ya había indicado anteriormente, sin ningún problema podríamos entrar desde estas zonas y marcar un stop loss un poquito más corto en estos puntos de acá. Es decir, vean, 75 pips para 800 que vamos buscando es un ratio de 1 a 10. Ahora bien, esto lo podemos ir buscando acortar conforme vayamos bajando de temporalidad.
Wyckoff aplica para absolutamente todas las temporalidades menores, que justo esto es lo que les estoy diciendo. Entonces, en este caso, si llegas a ver una ruptura interesante del precio, el stop loss lo podríamos dejar justo por arriba de estas zonas. Es decir, una entrada justo cuando esté la ruptura y vaya el pullback, y el stop loss lo dejamos arriba de estas zonas. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué no entras desde ahorita, Eduardo? Porque justo Wyckoff es lo que dice, que cuando está la zona de distribución, normalmente los traders, los retails tienden a adelantarse, déjenme quito esto, y a tomar un punto de entrada por el dichoso FOMO, por el miedo a que se te vaya la oportunidad de poder entrar al mercado. Entonces, si llegamos a entrar ahorita, nuestro stop loss tendría que estar acá o inclusive acá arriba de estas zonas. ¿Y qué es lo que pasa? No es que el mercado sea manipulado, no es que el mercado algo esté pasando, simplemente que justo a través de volúmenes, los tiburones, las ballenas que hay dentro del mercado de CFDs, bueno, ni siquiera de CFDs, del mercado de divisas, van dejando patrones o van dejando puntos en donde hay liquidez. Ya muchos conocen lo que es una piscina de liquidez, eso lo vamos a tocar más adelante, y dichas piscinas tienen que ser cubiertas sí o sí tarde o temprano, ¿de acuerdo? Entonces, cuando empieza a haber más acumulación, no crean que el broker sabe, bueno, sí sabe exactamente dónde están acumulados los stop loss de todos, pero eso no les interesa a ellos. Por mucho capital que tú tengas en tu cuenta, estamos hablando de que somos nada en comparándonos con la mayoría de los portafolios, los que de veras son portafolios, ¿saben? Los que son portafolios de cientos de millones de dólares. Entonces, eh, ellos no se enfocan en eso, se enfocan por la liquidez y por las compras que anteriormente habían dejado. Creo que hay una película, o no creo, hay una película que se llama El Outsider, está, creo que ya en YouTube, inclusive gratis, en donde precisamente hablan de esto, de cómo se dejan dichas coberturas para posteriormente ir a cubrirlas. O sea, ellos saben qué es lo que va a pasar básicamente en todo momento en el mercado. Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros, seguir únicamente lo que va a pasar y ya. O sea, no nos interesa absolutamente otra cosa. Entonces, justo por eso, porque hay liquidez todavía arriba y porque no hay una confirmación de ya el precio va a empezar a caer, es por lo cual no podemos entrar desde este momento. Y si entramos, yo inclusive bajaría de temporalidad, es decir, irme a 5 minutos tal vez. Vamos a hacerlo para que se los enseñe en donde vamos a encontrar lo mismo. Básicamente toda esta distribución y tendríamos que esperar a que el precio rompiera esta zona de acá. ¿Ok? Y una vez que rompa esta zona de acá y como nos está haciendo máximos más bajos, el stop loss podría quedar muy corto o muy justo arriba de esta zona. E igual, nuestro take profit en este caso sería esta zona de aquí y sería un ratio 1 a 2 tal vez. ¿Esto por qué? Porque aquí puede dar la contra sin ningún problema porque ya estamos en temporalidades muy pequeñas. ¿De acuerdo? Entonces, creo que eso sería el análisis de hoy. Me gustaría que me dejaran en los comentarios cuál sería el siguiente o el que les gustaría que agregara a esta lista, aparte de los ya mencionados. El día de mañana les subo Bitcoin y les subo euro neozelandés. Entonces, pues nada, me dio gusto compartir esta noche un poquito del análisis de Libra Yen y de lo que pienso hacer una vez cumplan los parámetros a los cuales pretendo continuar para que en este caso ustedes puedan elegir cuál es la mejor decisión que podrían tomar. Recuerden que el mercado de los CFDs es un mercado de alto riesgo y que cualquier inversión que ustedes hagan es bajo su decisión.